En este video, te mostraremos citas prohibidas de Platón, una sabiduría que todos deberían conocer. No te lo pierdas. Platón nos legó gran parte de sus estudios en forma de diálogos. Las frases de Platón que explican su tiempo y gran parte de los tiempos posteriores están extraídas de sus obras que, por fortuna, han llegado hasta nuestra actualidad. La percepción del mundo sensible y el mundo de las ideas es la base de las ideas platónicas desarrolladas hasta el infinito por generaciones posteriores. La libertad está en ser dueños de la propia vida. El comportamiento humano se deriva de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Todo es flujo, nada se queda quieto. La necesidad es la madre de la invención. Nunca hay que desanimar a nadie que continuamente hace progresos, no importa lo lento que vaya. La ignorancia es la raíz y el tronco de cada mal. Cualquier hombre puede fácilmente hacer daño, pero no todos los hombres pueden hacer el bien a otro. El hombre es un ser en busca de sentido. Palabras falsas no solo son malas en sí mismas, sino que infectan el alma con el mal. Todo lo que sé es la medida de mi propia ignorancia. Todo lo que se llama estudiar y aprender no es otra cosa que recordar. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. El principio es la parte más importante del trabajo. Cada corazón canta una canción incompleta hasta que otro corazón le susurra. Los que desean cantar encuentran siempre una canción. Al toque de un amante, todo el mundo se convierte en un poeta. Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. La música es una ley moral, le da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, encanto y alegría a la vida y a todo. La excelencia no es un regalo, sino una habilidad que requiere práctica. No actuamos con razón porque seamos excelentes, de hecho, alcanzamos la excelencia actuando con razón. Puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Las palabras falsas no solo son malas en sí mismas, sino que infectan el alma con maldad. Todo lo que induce al error puede decirse que encanta. La muerte no es lo peor que puede sucederle a un hombre. Ningún ser humano es de seria importancia. El carácter es simplemente un hábito continuado a lo largo del tiempo. La locura del amor es la más grande de las bendiciones del cielo. El comportamiento humano se deriva de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Cuando hay un impuesto, el hombre justo pagará más y el injusto menos en la misma cantidad de ingresos. Hay tres clases de hombres: los amantes de la sabiduría, los amantes del honor y los amantes de la ganancia. Hay en cada uno de nosotros, incluso aquellos que parecen ser los más moderados, un tipo de deseo que es terrible, salvaje y sin ley. Los libros son hijos inmortales que desafían a sus padres. De todos los animales, el niño es el más difícil de manejar. No deberías honrar al hombre más que a la verdad. La innovación musical está llena de peligros para el Estado, ya que cuando los modos de la música cambian,
las leyes fundamentales del Estado siempre cambian con ellos. Un recipiente vacío hace un sonido más fuerte, por lo que aquellos que tienen el menor ingenio son los más grandes charlatanes. El tiempo es la imagen viviente de la realidad. El amor es simplemente el nombre para el deseo y la búsqueda de la totalidad. La escritura es la geometría del alma. Si un hombre puede decir correctamente que ama algo, debe quedar claro que siente afecto por eso como un todo, y no ama solo parte con exclusión de las demás. El hombre es un ser en búsqueda de significado. Todo es flujo, nada se queda quieto. La dirección en la que la educación de un hombre comienza determinará su vida futura. El hombre es un animal domesticado y civilizado, sin embargo, requiere de una instrucción adecuada y de una naturaleza afortunada, y así, de todos los animales, se convierte en la más divina y más civilizada criatura. Pero si él es insuficiente o pobremente educado, es el más salvaje de las criaturas terrestres. El alma no lleva nada con ella al otro mundo más que su educación y su cultura. Al comienzo del viaje al otro mundo, la educación y la cultura pueden prestar la mayor ayuda o, por el contrario, pueden actuar como la mayor carga para la persona que acaba de morir. El hombre que encuentra que en el transcurso de su vida ha hecho mucho mal despierta a menudo por la noche en el terror, como un niño con una pesadilla, y su vida está llena de aprensión. Pero el hombre que es consciente de que no ha hecho ninguna fechoría está lleno de alegría y vive la comodidad de la vejez. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Donde reina el amor, sobran las leyes. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Es el Dios el que es sabio, la sabiduría humana vale poco y nada. Ninguna cosa humana merece gran ansiedad. Cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel aún que los tiranos. La verdad es el más agradable de los sonidos. Considero, en efecto, que es un bien mucho mayor el ser refutado, porque es más ventajoso verse libre del mayor de los males que librar a otro de él. Hay que tener el valor de decir la verdad sobre todo, cuando se habla de la verdad. Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen. El consuelo es frío e insípido cuando no va envuelto en algún remedio. Cada lágrima enseña a los mortales una verdad. Debemos buscar para nuestros males otra causa que no sea Dios. El hombre conduce un carro tirado por dos briosos caballos, que son el placer y el deber. El arte de la oratoria consiste en templar la fogosidad del corcel negro placer y acompasarlo con el blanco deber para correr sin perder el equilibrio. Lo que no sé, tampoco creo saberlo. Tres facultades hay en el hombre: la razón, que esclarece y domina, el coraje o ánimo, que actúa, y los sentidos, que obedecen. Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. El hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida. Si el semblante de la virtud pudiera verse, enamoraría a todos. El conocimiento no distingue de opiniones. Los grandes pensadores son aquellos que piensan acerca de la verdad. No permitas que la maleza se reproduzca en una amistad. Si no fuiste un buen aprendiz, nunca serás un buen maestro. El mayor objetivo de una sociedad es educar correctamente a la juventud.
La adolescencia debe estar exenta de dos excesos, cariño y severidad. La democracia es la victoria sobre la dictadura y la autoridad de los tiranos. La educación de un buen gobierno debe basarse en exaltar las virtudes de los ciudadanos. Cuando hay un interés y codicia de por medio, no existirá un buen gobierno. El amigo de todo el mundo no es un amigo. Las enseñanzas orales deben acomodarse a los hábitos de los oyentes. El hombre nada puede aprender sino en virtud de lo que ya sabe. El que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de ellas en su enseñanza es más sabio que todos los demás en cualquier otra ciencia. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.